Recordarán aquella memorable campaña presidencial del 2018. Sí, la que a final de cuentas ganó López Obrador. Ya sé que en las campañas pues todo el mundo promete y a ver cómo se cumple, pero de todos modos ahí está la referencia. En la campaña López Obrador prometió crecer el país 4% y terminando su sexenio en 6% anual, 4% anual, 4% anual, 4% anual y ya terminar con 6%. Eso lo dijo en la campaña. Y bueno, a final de cuentas él recibió el país en aquel diciembre del 2018 con un crecimiento de un poco más del 2%. Era la época de Peña Nieto, que nos fue de la patada y aún así se creció un poquito más del 2%. Bueno, pues ya están los resultados oficiales. No se creció 4%, se creció 4.7%, 4.7%, casi 5%, pero no anual, sino acumulado. ¿Qué significa eso? Que en el sexenio de López Obrador y la mitad de este año, es decir, hasta la mitad de este sexenio, de este primer año de sexenio, es decir, en 6 años y medio, para que nos entendamos mejor, el crecimiento acumulado es menor al 5%. Acumulado, es decir, se suma un año, más un año, más un año, más un año, 6 años, más el medio, 6 años y medio. Con este gobierno, crecimiento acumulado 4.7. Ya sé que me van a decir que estuvimos en medio de la pandemia, y sí, en la pandemia nos fue como en friega a todos, pero cortando ese tema de la pandemia, vámonos a el último año. El último año de López Obrador fue el de menor crecimiento de todo el sexenio, con todo y pandemia. Claro, en la pandemia por asuntos que ya sabemos. Sin contar la pandemia, simple y sencillamente no se creció en el último año, cuando se había prometido pues tener un crecimiento de 6%. Todo esto lo digo porque a raíz de los últimos comentarios entre México, Estados Unidos y todo eso, que por cierto se abordó en el programa Cambios este sábado para que lo vean completo en el Facebook de Leonardo Schwebel, la dependencia de México con Estados Unidos es tal que pues simple y sencillamente tenemos que estar como hermanos siameses. Tanto Estados Unidos, que depende de México, como México, que depende de Estados Unidos. No hay hasta el momento ningún plan para que la economía mexicana crezca. El problema no es el dato, no es la cifra, no es el numerito. Es que no existe un plan para desarrollar este país de tal manera que crezca. Lo peor es que en el 2024 fue un magro, nulo crecimiento. Y en el 2025 será todavía peor. Y seguramente en los demás años también, porque no hay una economía fuerte, porque no hay un proyecto de nación fuerte. Por eso lo digo, ha sido un rotundo fracaso el tema de la transformación. Pero eso sí, esa burocracia dorada de Morena, que pueden comprarse departamentos, casas, terrenos y todo, ellos sí sufrieron una transformación. Ellos sí viven en la riqueza, ellos sí viven con bienestar. Y nosotros, el pueblo fregado, pues más fregado que nunca. Ahí les voy. El caso Malek, otra vez. Lo hemos comentado año tras año durante 6 años, justamente en estas fechas. El 23 de junio, borracho, embistió a un vehículo donde estaba una pareja de recién casados. 23 de junio. Ya se cumplieron 6 años de esta atrocidad. Lo más lamentable de todo, aparte de la injusticia, aparte de que prácticamente quedó
pues impune este caso, estuvo ahí nada más un ratito, dizque en la cárcel. Aparte de todo eso, pues se acaba de anunciar que regresa al fútbol ahora en Costa Rica. Y curiosamente, la firma de su contrato con este equipo de Costa Rica fue el 16 de junio. Y la verdad es que es tal la injusticia con este caso que pues nos seguimos preguntando ¿por qué? ¿Por qué no pasó de unos cuantos meses bajo la justicia? ¿Por qué nunca hubo justicia? ¿Por qué nunca se hizo algo al respecto? Porque esta persona mató a 2, o sea, es un asesino, y yo no sé hasta qué punto pues se pueda permitir que un asesino pues pueda seguir haciendo una actividad pública tan importante como el fútbol. No pagó lo que tenía que pagar, me refiero, insisto, a la justicia. Y las 2 familias involucradas en este caso, pues quedaron deshechas. Deshechas de por vida, porque ya nunca más se va a poder recuperar pues todo lo sucedido en este caso. Por eso insistimos que cada vez que alguien está en un vehículo y mata a otras personas, debe de recibir un castigo justo. Pero en Jalisco, el que la hace no la paga. Bajo las circunstancias que ustedes quieran, bajo la justicia que quieran ustedes. Es otra vez la misma historia de impunidad, la misma historia de tristeza, la misma historia que hemos visto tantas veces, que ya nos cansa decir lo mismo. Y no solamente es este caso, es otros más que están en veremos. Está el caso Yigal, que también está en veremos, y muchos otros casos donde ni siquiera apareció la justicia. Como sea, Yigal está en la cárcel, como sea, pero fuera de eso, lo demás es exactamente lo mismo. ¿Cuándo habrá justicia en este mundo? ¿Cuándo habrá justicia con esta pareja? ¿Cuándo dejará de sufrir esta pareja, sus familiares, sus hijos, sus madres, sus tías, sus todo? ¿Saben cuándo? Nunca. ¿Por qué? Por un borracho. ¿Vale la pena eso? No, no vale la pena. Pero ahí está este maldito jugando como si nada hubiera pasado. Debería de existir un reglamento o algo a nivel internacional para que personas que cometen un delito de asesinato, porque este es un asesinato, no puedan estar haciendo actividades de este tipo. Yo se los dejo así, con la misma tristeza que he comentado este año, este caso durante tantos y tantos años. Hoy ya son 6, después 7, 8, 9, a ver cuándo demonios a alguien se le olvida. A mí no. No sabemos si habrá una tercera guerra mundial. Trump dice que hay un cese al fuego, Irán dice que no, Israel sigue atacando, esto a estas horas. Pero, ¿y nuestra guerra? Porque nosotros estamos en guerra. Una guerra de la cual, pues, no nos estamos dando cuenta de la situación. Les voy a dar datos recientes, es decir, datos de ahorita, de lo que sucede. Nada más para que lo tomen en cuenta, sábado y domingo, nada más sábado y domingo, es a lo que me voy a referir en estos momentos. Sábado y domingo estamos hablando de un promedio de casi 3 homicidios por hora entre sábado y domingo. 3 homicidios por hora, 3 homicidios por hora. ¿Quieren más datos? Más datos actuales de lo que está pasando en nuestra propia guerra. Bueno, pues entre sábado y domingo, 20 homicidios nada más en Guerrero. En Morelos, en un lugar que se llama Jojutla, encontraron 60 cuerpos en fosas.
60 cuerpos en fosas. De esos 60 cuerpos, 10 son de bebés asesinados. Estamos hablando de algo verdaderamente increíble. 60 cuerpos entre 10 y 12 bebés, entre 10 y 12 mujeres, además de una decena de restos óseos. ¿Quieren más? Bueno, a estas horas, en Guadalajara, estamos hablando de una persona calcinada, una mujer asesinada, 2 hombres asesinados en un solo lugar, otro hombre asesinado. Así, en lo que va de este día, 23 de junio, 5 asesinados en Jalisco. Esa es nuestra propia guerra. Juntamos muertos por acá, muertos por acá, muertos por allá y muertos en todos lados. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de algo muy grave, tan grave que Aeroméxico acaba de suspender vuelos a Culiacán. A Culiacán. Sí, yo sé que lo que está pasando en Medio Oriente es muy grave, sé que puede haber repercusiones políticas, ideológicas, religiosas, de todo tipo, las que quieran y manden. Pero aquí también tenemos una guerra. Y no es ni nuestra primera, ni nuestra segunda, ni nuestra tercera, es nuestra propia guerra. Una guerra que llevamos años y años y años con eso y que ahí están las consecuencias. Consecuencias de una pésima estrategia, consecuencias de falta de empatía, de falta de resultados, de falta de lo que quiera. Así que también tenemos una guerra nosotros. Una guerra donde hay bebés asesinados, donde hay niños asesinados, donde hay mujeres asesinadas. Ya se dio este dato, el número de víctimas en la otra guerra es prácticamente semejante al número de víctimas de nuestra guerra. Unos más, unos menos. Es decir, nosotros seguimos combatiendo nuestras propias realidades, nuestros propios terrores, nuestros propios terrorismos, nuestra propia forma de ver las cosas lleno de guerras. Si la de allá en Medio Oriente te vale, pues la de aquí no te debe de valer. Estamos inmersos en esa violencia extrema, no en Medio Oriente, aquí, en este país. ¿Y cuándo va a acabar esa guerra? Porque anuncian paz y que el mundo esté en paz y que esté en paz. Por lo menos allá en Medio Oriente, pues están haciendo algo, un disque cese al fuego. Y aquí, ¿cuándo va a haber un cese al fuego? Ahí les voy. Estamos a un año del Mundial, pero al Mundial de waterpolo, porque como están las cosas, quién sabe qué vaya a pasar de aquí a un año. Nada más les recuerdo que vamos a tener partidos el 11, el 18, el 23 y el 26 de junio. Día de San Juan, ayer, 24 de junio, y a nadie se le ocurrió, pues, tomar en cuenta esa, pues, ¿cómo podemos decir? Tradición que tenemos toda la vida. Sabemos que el día de San Juan llueve. ¿Por qué? Pues sepa la bola, pero siempre llueve el día de San Juan. Y otra vez tuvimos escenas verdaderamente grotescas en el Mante, sobre todo en Toluquilla, el puente de Mariano Otero de siempre, el paso a desnivel, todo lo que quieran y manden. O sea, es en serio. ¿Qué tenemos que hacer para que esto se tome en serio? Porque olvídense ya del Mundial, ya esto ya ni siquiera, a ver si llegamos, a ver si sobrevivimos. ¿Cuánto cuesta un coche varado? ¿Cuánto cuesta todas las molestias? ¿Cuánto cuesta que se parta el transporte público? ¿Cuánto cuesta una calle con socavones? ¿Cuánto cuesta? Imagínense el desastre en ese sentido. Que yo sepa, ya no hay huracanes ni nada por el estilo. Es el tal San Juan. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digo, o sea,
lo tengo que decir diario, lo dije la semana pasada como 2 veces. El viernes tuvimos en el Telediario Nocturno una entrevista con un especialista que nos decía justamente que no se aprovecha el agua de lluvia en Guadalajara. Este especialista decía, José Arturo Gleason, decía, si aprovecháramos el 10% del agua de lluvia, y existe la tecnología, si aprovecháramos el 10% del agua de lluvia, con eso la haríamos para ya no depender de estar chupándole agua a Chapala y a una serie de cosas. Existe la tecnología, pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Aparte de eso, ¿qué falta? Pues falta voluntad política o falta pensar en la ciudad y no en el negocio. Lo he dicho tantas veces que ya ni siquiera, pues ya, ¿cómo lo explico en la voz de los especialistas que si hay un edificio de este pelo, abajo los cimientos son todavía más grandes? Entonces se convierte en un dique. Como no tenemos drenaje profundo, corre el agua y choca con ese dique y se arma el relajo. Nada tiene que ver el cambio climático, nada tiene que ver, bueno, es más, nada tiene que ver ni siquiera lo de la basura. Sí es importante, pero no es determinante. O sea, estamos en vísperas de un evento internacional. Imagínate si llueve. Imagínate estas mismas escenas. Dentro de un año seremos la vergüenza mundial. Y claro, también ocurre en la Ciudad de México y sus alrededores. ¿Ya vieron la espuma de Naucalpan? Entonces, en serio, algo tenemos que hacer con el clima. Algo tenemos que hacer, o nos vamos a quedar así, esperando que nos llegue el agua hasta acá, que nos inundemos. Hablen con los especialistas, para por un demonio hacer algo constructivo, productivo, y que no tengamos que hacer un campeonato mundial de waterpolo. Les voy. Ya lo lograron. El último presidente militar que tuvimos en este país, general de división, Manuel Ávila Camacho. Eso fue entre 1940 y 1946, es decir, hace 80 años. Pues ahora podemos volver a tener un presidente o presidenta militar. ¿Por qué? Porque este día debe ser histórico. Se consuma la militarización de este país. La Guardia Nacional, que no ha servido absolutamente para nada en cuanto a disminuir los delitos y cosas por el estilo, pues ahora la Guardia Nacional pasa a ser militar. Recordarán cuando nos inventaron la famosa promesa que la Guardia Nacional iba a estar al mando de un civil. Pues eso nunca se cumplió, nunca se hizo. La Guardia Nacional no ha servido de nada más que de estar de moscas, porque no han detenido a nadie importante en este país, ni tampoco tenemos más seguridad ni nada que se le parezca. Pero la sorpresa de todo este asunto de militarizar el país, porque es la militarización del país, ya para que no le hagamos al cuento, es simple y sencillamente que pueden ocupar cargos de elección popular. Pueden ser presidentes municipales, pueden ser gobernadores, pueden ser presidentes de este país. Imagínate al grado que hemos llegado. Obviamente, quien está a favor de la militarización, pues es quien está a favor de la dictadura, del autoritarismo y de todo. Aún teniendo en cuenta que el ejército y la Sedena y todo lo que quieran y manden ha tenido una participación histórica en este país, hay que recordar el 68, hay que recordar Acteal y hay que recordar muchas atrocidades que se han hecho en este país. Sí, el PRI y su autoritarismo lo hizo, pero lo que no hicieron ni el PRI ni el PAN fue justamente lo que acaba de aprobar Morena.
la militarización del país. Así que ya no solamente son los dueños del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, sino que también son los dueños de los militares. Y la promesa de que los militares pueden tener cargos de elección popular, pues es simple y sencillamente decir, aquí solamente nuestros chicharrones truenan. Por eso la ley censura, por eso todo lo que han estado inventando durante esta gestión. Esto es peligroso tener a militares que además pueden estar encubiertos, es decir, no estar vestidos de militares, pueden entrar a tu casa, pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana. Dirán algunos que esto es benéfico, no sé quiénes, pero esto no es benéfico, porque a lo largo de los años, por lo menos en este gobierno y el anterior, se ha demostrado que no han podido ni con sus frases célebres, ni con sus estrategias, ni con superpolicías. Ahí está lo que les he platicado durante todo este tiempo, de cómo los criminales simple y sencillamente dominan a su antojo. Hemos visto varias imágenes, varias historias de personajes de la Guardia Nacional que pasan al lado oscuro o que están en el lado oscuro y siempre estuvieron ahí. Por eso, a la hora de preguntarnos cómo estamos en este país, habría que preguntarnos por qué se militariza este país. Y el resultado, ahí está, más inseguridad, más miedo y más de todo lo que quieran y manden. Si tú estás a favor de que los militares puedan controlar este país, pues entonces estamos viviendo en un retroceso. Si tú crees que los militares puedan solucionar las atrocidades que tenemos en este país, pues entonces es regresar a otros tiempos, regresar a lo que ya no queremos, regresar a esos momentos de hace 80 años, cuando simple y sencillamente el país no funcionaba como lo quieras ver. Pues ahora ya está. Ahora ya lo tienes, el control completo de Morena. Tienen ya todo a su alcance. ¿Y cuál va a ser el pretexto? ¿Cuál va a ser el pretexto para que este país tenga seguridad, para que este país tenga crecimiento, para que este país tenga desarrollo, para que este país se transforme? Nunca lo vamos a tener. Y te lo digo de una vez, para que quede claro, nunca lo vamos a tener, pero tener un país militarizado donde la Guardia Nacional y el Ejército puedan hacer lo que quieran es peligroso, aquí y en donde sea. Ahí les voy. Ay, nuestro trenecito Maya. ¿Sabes cuánto cuesta el Tren Maya? ¿Cuánto cuesta el Tren Maya? Te lo voy a tratar de poner así. Por cada peso que cuesta el Tren Maya, hay un subsidio de casi 108 pesos. Casi 108 pesos. ¿Qué significa eso? ¿De dónde salen esos 108 pesos? De nuestros impuestos. O sea, tú trabajas todo el santo día, te quitan toda clase de impuestos habidos y por haber, aunque compres o no compres, ahí está. Lo que nos cuesta esta mugre llamada Tren Maya. Nada más de en salarios, 827 millones. En la operación, 680 millones. En ventas, 680 millones. ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? Porque esta es una empresa, pero es una empresa pública. Es decir, es nuestra empresa. No estamos hablando de que es una empresa de algún personaje X, no, es una empresa que el gobierno nos lo vendió como si fuera lo máximo del mundo y el problema es que no es lo máximo del mundo. Para colmo de males, hay empresas españolas que supuestamente están metidas en este brete del Tren Maya, que seguramente ahí sí ganaron, aunque dicen el gobierno que no hay pruebas, pues en España dicen que sí hay pruebas. Nada más para que se den una idea, la Secretaría de la Defensa Nacional
construyó un hotel de lujo en una reserva de la biosfera que se llama Calakmul, deforestando cerca de 30,000 metros cuadrados de selva y gastando más de 1,000 millones de pesos. A ver, si tenemos 1,000 millones por acá, 800 por acá, 600 por acá y no sé cuánto, la pregunta es, ¿y esto? ¿Quién lo va a pagar? Nosotros. O sea, nosotros pagamos eso. O sea, imagínate tú en una situación extrema que te quedaste sin trabajo o que ganas muy poco o que estás fregado como todos los mexicanos, bueno, casi todos. Y que llegue el gobierno y te dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar. ¿Cuántos pesos tienes? Tengo 1, aquí te van 108. No, pero es que yo gasto 5, pues 108 por 5. No, pero es que yo gasto 1,000, 108 por 1,000. ¿Te imaginas al gobierno haciendo eso? Pues eso es lo que hace con el Tren Maya. O sea, el fracaso de fracasos. Estará muy bonito, el paseo seguramente estará bonito, pero no sale, el negocio no sale, pero es un negocio nuestro. O sea, de ahí, en lugar de ganar para que tengamos algún tipo de ingreso, para que tengamos algún tipo de ganancia, está perdiendo. Pero el que pierde no es el Tren Maya, no es la empresa esa española, no es el gobierno mexicano, sino nosotros. O sea, por cada peso que cuesta esta mugre, el gobierno le da más de 100 pesos. Si las ganancias, entre comillas, son, por decir algo, millones, pues multiplica millones por 108 y de todos modos salimos perdiendo. Ahora, tú dices, sí, pero es que esto va a traer beneficios a la comunidad de toda esta región. ¿Dónde están los beneficios? ¿Acaso hay menos pobres? Ya ni siquiera se cuentan los pobres, ya desaparecieron Coneval. No es verdad. Ahí están los datos duros, los datos que queríamos saber, pero a final de cuentas, ¿cuál es la cuenta total? Porque tú puedes decir, bueno, es que resulta que esto es una nave espacial y nos va a salir en 30 trillones de dólares. Sí, ¿y la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? Por eso, cuando el gobierno se mete de empresario, fracasa, como fracasó el aeropuerto y como han fracasado las magnas obras de López Obrador, que vamos a pasar siglos pagando un capricho, porque el señor vive en esa región y él sí vive como rey, como príncipe, como lo que es un emperador. Eso es lo que quieres, por eso votaste, para que gastemos en un mugre tren que nos sale carísimo, que ni nos vamos a subir, y ahí están las consecuencias de un gobierno que nos roba. Bueno, la portada de Milenio Jalisco de ayer nos da cuenta de algo verdaderamente grave, peligroso y que hay que tomar en cuenta, sobre todo por los temas que tienen que ver con la vulnerabilidad. Estamos hablando de un ciberataque al Hospital Civil y al DIF, donde filtran datos de 33,000 personas. Más allá de lo que esto significa desde el punto de vista numerología, porque estamos hablando de 33,000 datos que están distribuidos, que están inclusive hasta vendiéndose, y esto se tiene que investigar a fondo, sobre todo porque todos de alguna manera hemos sido víctimas de este tipo de situaciones donde de repente te llega una llamada, donde de repente te llega un mensaje, donde de repente te llega algo que pues uno a veces cae, yo ya caí en alguna ocasión, y que simple y sencillamente dice uno, ¿de dónde demonios sacan los datos? No es un tema menor, porque simple y sencillamente cuando uno revisa este tipo de artefactos que utilizamos, las computadoras, las tablets, las labs, las no sé cuánto, los celulares, desde luego,
pues uno cree o supone que este tipo de datos sensibles, tu nombre, tu teléfono, tu fotografía y todo, pues está de alguna manera asegurado, y ya lo estamos viendo que no. No es la primera vez tampoco que suceden este tipo de casos y seguramente no va a ser la última. Obviamente necesitamos una investigación a fondo, pero yo siento que por lo menos en el caso de Jalisco no existe todavía un trabajo de inteligencia o un trabajo especializado que evite este tipo de situaciones. Más allá de estoy investigando, más allá de, bueno, es que son unos estos, son unos los otros, ahí están los datos, ahí está este famoso hackeo que nos pone, desde luego, vulnerables en cualquier tipo de situación. Urge saber no solamente esto, sino muchas otras cosas, y que haya una atención especializada, es decir, ¿qué demonios está pasando? Porque cuando ocurren estas cosas, pues no crean que llegó un monito así de esos que, como lo vemos en las películas, y que agarra todos los archivos y a ver qué sale. ¡No! Esto es algo más de todo esto. Esto no es una película. Esto no es una situación, bueno, que pasa y que seguirá pasando. No, esto se tiene que investigar a fondo porque hay algo que no cuadra en todo este tipo de situaciones. Y generalmente cuando hablamos de esto, generalmente hablamos de algo que sucede al interior. Generalmente. No sé en este caso, pero generalmente así pasa. Así que esto que no se quede como muchas cosas en Jalisco, en el que la hace no la paga. ¿Cuántos casos tenemos de impunidad? ¿Cuántos casos tenemos de archivo no resuelto? ¿Cuántos misterios sin resolver? Y ahora tenemos esta historia. Ahí están las declaraciones, ya las vieron, todo mundo, que no sé qué, pero esto es preocupante, muy preocupante, sobre todo porque nos demuestra que algo no funciona. Así de sencillo. Ahí les voy. Ay, y ay. ¿Qué onda con esta fiscal de Estados Unidos que equiparó como adversarios de Estados Unidos a Irán, a China y a México? O sea, equiparó a Irán con México o México con Irán, como la quieran ver. Lo dice nada más que la fiscal de los Estados Unidos. ¿Quieren verla? A ver. Trump has said that loud and clear. We will not be intimidated and we will keep America safe thanks to the leadership of President Trump, not only from Iran, but from Russia, from China, and from Mexico, from any foreign adversary, whether they're trying to kill us physically or by overdosing our children with drugs. We're going to do everything in our power, thanks to his leadership, to keep America safe. Irán, China, Rusia y México en el mismo grado de adversarios. Ya no amigos, ya no el patio trasero, ya no la enchilada, ya no los socios comerciales, sino adversarios. Esto que estamos viendo, participaron distintos legisladores o representantes, como les dicen allá en Estados Unidos, y uno, el senador Graham, dijo una frase todavía más contundente en relación con esto. Dijo, los cárteles de Sinaloa han causado estragos en nuestro país. A ver. Porque le pidieron a esta fiscal que explicara qué va a pasar con el tema de los cárteles, de los grupos organizados. Y la fiscal se quedó así como... pausita, y ya después, bueno, eso después lo vemos. Después de que vimos lo que sucedió el fin de semana, que Estados Unidos bombardeó Irán y mágicamente hay un cese al fuego, equiparar a Irán con México requiere de una explicación más allá de una declaración, más allá de algún otro comentario. Entendemos China y entendemos Rusia.
entre comillas, porque Trump acaba de anunciar un acuerdo comercial con China. Entendemos, entre comillas, porque Trump no se mete con Putin, el de Rusia, no se mete. ¿Con quién se mete Trump? Con Irán y con México. Pero si acabamos de ver lo sucedido con Irán, donde en un operativo mágicamente llegan, bombardean, quién sabe qué bombardearon, pero como sea, se hizo el cese al fuego, o supuestamente, ¿qué están tratando de decir? O sea, ¿qué está tratando de decir no la fiscal, sino este senador Graham, que dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los cárteles? Porque para la fiscal, como ya vimos, matar o drogar prácticamente equivale a lo mismo. Es decir, si nos hacen daño o matándonos o drogándonos, son nuestros adversarios. Hasta el momento, nadie más del gobierno de Estados Unidos ha dicho, permítame, la fiscal se equivocó, es que se confundió, es que no era México, era... No, señores. O sea, en ese nivel están las relaciones entre México y Estados Unidos, más todo lo que pasó con el asunto de los bancos. ¡Ay, ay, ay! Algo está sucediendo y muy grave. Grave desde el punto de vista no solamente de las relaciones políticas, sino de las relaciones entre México y Estados Unidos en vísperas del tratado comercial, en vísperas de qué está sucediendo. Porque, entre comillas, gracias a la guerra de Israel, Irán y todos esos rollos, como que se les olvidó lo de las redadas. Pero por lo que vemos, ya que Irán firmó, aceptó, o como lo quieras ver, obligado o no, el cese al fuego, ¿qué significa que Irán y México son adversarios comunes, adversarios de Estados Unidos? No, señores, esta no es una declaración tonta, es una amenaza. ¿Y nos vamos a quedar así? Me pregunto yo. Ahí les voy. Apunten estos tres nombres. Brenda Carrera de Morena, Guadalupe Buenrostro del Verde y Sergio Martín Castellanos del PT. Supuestamente los tres, por ser de Morena y sus parásitos amigos, iban a votar en contra del aumento a la tarifa del CIAPA. Pero votaron dos a favor. Brenda de Morena y Guadalupe del Verde votaron a favor del tarifazo. Y Sergio Martín Castellanos pues, ni siquiera se presentó, lo cual, pues el que calla, otorga. Si esos tres, que supuestamente pertenecen a la misma bancada de Morena y sus parásitos amigos, hubieran votado en contra del tarifazo, el marcador hubiera sido 19 contra 19. Acuérdense que Jalisco tiene 38 diputados. Si hubieran quedado 19 contra 19, pues quién sabe qué hubiera pasado, pero por lo menos en la primera instancia hubieran votado o no se hubiera autorizado este famoso tarifazo. A final de cuentas, el tarifazo del CIAPA quedó en casi 10%. Así que si tú pagas 100 pesos, pues ahora vas a pagar 10 pesos más, un poquito menos de 10 pesos. Si pagas 200, pues un poquito menos de 20 pesos. Si pagas 300, un poquito menos de 30 pesos, etcétera, etcétera. Pero si pagas 10,000, 100,000, ¿qué pasa con la famosa cartera vencida? Porque nos dijeron que había una cartera vencida. ¿Ya les cobraron o qué? ¿Por qué? O sea, a mí, usuario, y a ti, usuario, pagamos el agua mensualmente, pagamos, pero parece ser que le pagamos el agua a los que no pagan, a los morosos, a las grandes empresas o pequeñas empresas o medianas empresas que pues quién sabe por qué no pagan agua, ¿verdad? Porque pues todo el mundo consume agua, todo el mundo se lava las manos y hace cosas con el agua. Bueno, entonces,
¿Cómo va a estar este asunto? ¿Acaso con este casi 10% vamos a tener casi el 10% de mejor servicio? La respuesta es no. ¿Acaso con esto, con este aumento de casi 10%, vamos a hacer que la gente del CIAPA arregle algo milagrosamente y lo deje bien? No. ¿Acaso con esto vamos a evitar que en lugar de agua limpia y pura nos salga como tejuino? No. ¿Qué ganamos? Nada. No ganamos nada. Entiéndanlo, no ganamos nada. Esto era, pues ahora sí que la crónica de un aumento anunciado. Ahí está el CIAPA. Ahora, ¿qué fregados pretexto van a poner para no darnos un buen servicio? Porque no lo dan. Si es que tienes agua, te sale mugrosa. Y obviamente hay muchas colonias que sufren con el agua, y con el agua. Pues ahí está su mugre aumento. Ahí están los traidores de una causa que supuestamente debieron votar en contra, pero ni siquiera se ponen de acuerdo los de la oposición en Jalisco para votar, obviamente, como una bancada. Ahí están estos tres nombres, de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo. Reto a esos diputados a que me demuestren que tienen un buen servicio del CIAPA. Quiero que me lo demuestren, bola de traidores. Ahí les voy. No podemos organizar la entrega del paquete porque la dirección que proporcionaste no coincide con tu código postal. Este mensaje lo recibí hoy. Si le apachurro aquí, quién sabe en qué brete me voy a meter. Obviamente, pues mucha gente puede caer porque hay mucha gente que está pidiendo paquetes y de repente, caray, pues de 100, de 1000 o de 10,000, pues muchos caen. La pregunta no es esa, sino ¿de dónde obtuvieron mis datos? ¿Por qué? ¿Quién se los dio? Si yo no pedí ningún paquete. Bueno, pues como estos mensajes seguramente has recibido tú muchos. La pregunta es, ¿de dónde salen esos datos? Y la respuesta es que ahora nuestro querido gobierno se va a encargar de vigilarnos. Haz de cuenta la casa de los famosos multiplicado por el país. Vamos a saber absolutamente todo. ¿Qué haces? ¿Cómo cuentas? ¿Qué cuentas? Todo lo que quieras. Se les ocurre ahora hacer esta CURP, que todos conocemos, pero con datos biométricos. ¿Qué significa eso de datos biométricos? Pues significa que van a tener tu nombre, tu dirección, tu foto, tus huellas digitales y además cualquier trámite que hagas de cualquier especie, ellos, los del gobierno, van a saber, bueno, si pides comida a una plataforma, lo van a saber. Si pides un producto a estas plataformas que te dan todo tipo de lo que quieras, también lo van a saber. ¿Tú confías que este gobierno va a utilizar bien esos datos que ahora serán obligatorios? No, yo tampoco. Miren, es tan pomposo el sistema que se llama Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial del Centro Nacional de Inteligencia, que contará con una plataforma central de inteligencia interconectada con sistemas federales y locales, donde se podrá acceder a la información de tu CURP obligatoria biométrica en una plataforma de identidad única que permita saber hasta qué horas vas al baño. Así de sencillo. Mira, te lo voy a poner más fácil. ¿Serías capaz de entregarle a alguien, tu celular con todo y contraseña? Que se entere todo lo que haces en el celular, con quién hablas, con quién mandaste fotos, quién te las mandó,
¿Quién te dijo sí? ¿Quién te dijo que no? ¿Serías capaz de hacer eso? Sí, yo tampoco. Pues ahora el gobierno lo va a hacer. Esto se llama ley espía. Bueno, no se llama así, pero es la ley espía. Es el pretexto ideal para conocer todo lo que haces. De por sí ya tenemos el SAT, que sabe exactamente qué gastas y cómo lo gastas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a tener esto obligatorio. No es que quieras o no quieras, no es voluntario, es obligatorio. A Wilbur, para que me entiendas. ¿Eso qué significa? Que el gobierno sabe más que tu pareja de ti. Que el gobierno puede saber decir, ¿por qué fuiste acá? ¿Por qué fuiste allá? Y además, en esta misma semana, como se aprobó la ley donde la Guardia Nacional tiene injerencia mayor, alguien del Ejército, de la Guardia Nacional, oiga, usted aquí hizo esto, esto y esto y esto, aquí está la prueba. Supuestamente, todo es para que haya menos delitos, supuestamente. Vamos a comprar esa idea. ¿Cuántos delincuentes hay en este país? ¿El 1%, el 2%, el 10%, el 20%, el 30%? Bueno, pues yo todavía apuesto a que hay menos delincuentes que los que no somos delincuentes. Pues ahora el gobierno te dice, tú eres sospechoso, yo te voy a vigilar, yo voy a saber qué es lo que estás haciendo, yo voy a controlar todas tus acciones. Si tú de alguna manera quieres contratar un servicio de Wi-Fi, ahí están tus datos. Si quieres contratar un servicio para ver la tele y esto, ahí están tus datos. Todo lo van a saber, todo. Ya controlan el poder ejecutivo, ya controlan el poder legislativo, ya controlan el poder judicial, ya eliminaron los organismos autónomos, ya tienen el control del ejército, de los militares, de la Marina, de la Guardia Nacional, y ahora también van a tener el control de lo que haces, de lo que compras, de a dónde vas y qué estás haciendo. Eso se llama autoritarismo, eso se llama dictadura. Ahora, por obligación, todos con nuestra foto, con nuestras huellas, con tu peso, con tu estatura, saben todo. Eso es lo que están aprobando en estos momentos. ¿De qué clase de gobierno estamos hablando? De un Big Brother, de una casa de los famosos, donde todo se va a saber con el control del gobierno. ¿Tú confías en ese gobierno? Yo no. Ahí les voy.